La sesión, Miguelito. Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Nuevamente un gusto encontrarnos en esta plataforma de Zoom el día de hoy, domingo 19 de enero del año 2025, para la zona de diplomado. El día de hoy nuestro amigo Miguelito estará disertando sobre otra teoría importante para tener claridad en nuestra práctica docente, para ir teniendo pues ese conocimiento que es tan importante en este proceso de formación permanente. Miguelito, buenas noches, bienvenido, tienes el uso de la voz. Buenas noches, queridos compañeros. Una disculpa por el atraso. Estas cosas, pues, evidentemente, pasan. El primer encuentro abordamos el conductismo y hablamos del conductismo clásico de Watson. Yo recuerdo que creo que no mencioné a Watson, que es el que se asume como representante fundamental del conductismo clásico. No a Pavlov, yo me refería a Pavlov porque Pavlov evidentemente es produce y entrega el descubrimiento fundamental que permite a los conductistas justificar ese aprendizaje por encadenamientos de estímulo-respuesta y se podía justificar a partir de que se había descubierto ya un proceso, digamos, de formación al que Pavlov llama arco reflejo y acto reflejo. Hoy sabemos que ya el desarrollo de la neurociencia permite entender que sí, que estos procesos ocurren del modo que se había explicado. Este conductismo está saliendo en la primera década del siglo XX, peleándose con una psicología subjetiva, idealista, cuyo método fundamental era la introspección. Los que están en el diplomado de investigación van a ver que estamos disputando también con esta, porque evidentemente estos paradigmas que se dan impactan en todas las áreas de la ciencia. Entonces la psicología había desarrollado el método introspeccionista, que consistía fundamentalmente en que para poder estudiar la psicología, pues ellos decían que la persona tenía que hacer como una autopercepción, autoevaluación, autoanálisis, y a este método de autoevaluación, autopercepción y autoanálisis le llamaban introspección. Batallando con la introspección porque era muy subjetivo el método. Imagínense, cada quien pues decía cómo, ¿no? Y muchas veces la introspección la hacían personas que no tenían el entrenamiento científico para buscar, digamos, la objetividad. Como reacción a esto aparece una teoría más objetiva, basándose en el estudio de la conducta. Esto lo quiero dejar claro porque la vez pasada no enfaticé mucho en esto. El objeto que el conductismo define como objeto de los estudios psicológicos es la conducta. De ahí que se llama conductismo. ¿Y por qué la conducta? Porque la conducta es observable. Yo no puedo mirar en la cabeza a alguien y ver los valores que tiene, pero sí puedo ver su conducta. Yo no puedo mirar a alguien y observar sus sentimientos, pero sí observo su conducta. Yo no puedo mirar a un alumno y observar su personalidad, pero sí observo su conducta. Por eso el conductismo tiene como modelo fundamental explicativo el modelo de caja negra. ¿Qué significa el modelo de caja negra? Que para un conductista aquellas cosas que están dentro son inobservables. Y como son inobservables, no existen métodos objetivos para acceder a ellas. Y por tanto definen como objeto de la psicología la conducta. Y aparece entonces esta escuela conductista, aparece lo que sería la enseñanza programada, aparecen estos objetivos conductuales para la educación.
y se desarrolla todo un modelo educativo centrado en conductas. Levantar la mano para hablar, llegar temprano, hacer todas las tareas. Y ustedes pueden, si quieren, empezar a hacer un abordaje de la evaluación para que vean que la evaluación nuestra tiene mucho de conductista. Porque evalúa resultados observables, medibles, cosas que se pueden constatar del comportamiento o la conducta del alumno. Evidentemente ustedes coincidirán conmigo, como son educadores, que que un alumno entregue todas las tareas, lo único que significa es que entregó todas las tareas. Eso no significa que sea responsable. Hay un profe, pero como usted dice, si entrega todas las tareas es responsable. No, ese brinco de decir entrega todas las tareas y es responsable, es un brinco además irresponsable, porque no tiene rigor científico ninguno. Usted no sabe si él se copió todas las tareas, ¿sí o no? Usted no sabe si las encargó en la papelería o si se las hizo su papá, pero las entregó todas. Entonces tenemos que tener cuidado porque los maestros que tenemos sospechas del conductismo decimos es que la conducta no es algo que sea... el hombre es más que una conducta. El hombre es más que un comportamiento. El hombre son emociones, son valores, son principios, ¿no? Entonces, en toda la primera mitad del siglo XIX, el conductismo fue la corriente fundamental de impacto en la pedagogía. En lo que se abrían paso otras teorías del aprendizaje. Yo me voy a referir a una teoría del aprendizaje que surge precisamente en el tiempo, digamos, casi hermanada con el conductismo, aunque se descubre mucho después, que es la teoría sociocultural de Vygotsky del aprendizaje. Porque Vygotsky está lanzando sus obras fundamentales entre los años 1924 y 1934. Digamos 1920-1936. En esa etapa en la que el conductismo está volviéndose muy fuerte, está Vygotsky produciendo lo más importante de su obra. Recuerden que Vygotsky es un psicólogo que muere muy joven. Le llaman el Mozart de la psicología. Psicólogo siempre joven. No tuvo tiempo Vygotsky de ver el impacto de su obra. Pudo leer a Piaget, pudo criticar a Piaget. Fíjense qué interesante. Pudo hacer unas críticas muy buenas y contundentes a Jean Piaget. Y Piaget descubrió las críticas que Vygotsky le hizo como 30 años después de Vygotsky haberse muerto. Y se lamentó. Primero reconoció que Vygotsky tenía razón en las críticas que le estaba haciendo. Segundo, se lamentó el no haber podido intercambiar con aquel gran psicólogo que había muerto. La escuela de Vygotsky es una escuela joven. Primero, sufrió dos bloqueos. El bloqueo del capitalismo, que bloqueaba a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso que están haciendo hoy con Venezuela, imagínense. Que cuando triunfa el socialismo en la Unión Soviética es el primer país socialista del mundo y todo el mundo era capitalista. Y el bloqueo fue férreo, intentando destruir aquel Estado que defendía la idea de que los obreros podían dirigir una nación. Porque fue el primer Estado obrero del mundo. Y hubo un bloqueo enorme, todavía existe, a la producción científica, cultural, literaria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todavía hoy en día yo le digo a ustedes Talísina, Rubinstein, Luria, y ustedes ni tienen idea quiénes son esa gente. Porque la literatura científica rusa es desconocida en Occidente. Y los americanos tienen ese hábito de ellos pensar que son el mundo, ¿no? Entonces ellos hacen el campeonato mundial de boxeo, el campeonato mundial de pelota, y el campeón de Estados Unidos es el campeón mundial de pelota. Pero igual ellos, sus producciones teóricas, por ejemplo, Ausubel, esas son las que rigen en el mundo. Los demás es como si no tuvieran producciones teóricas. Entonces, el primer bloqueo que sufrió la Escuela Histórico-Cultural de Vygotsky es el bloqueo del capitalismo. Y segundo, el bloqueo del socialismo, el estalinismo, que fue un sistema que se volvió un sistema, se cosificó. Vygotsky era un hombre muy
creativo, que aplicaba creativamente el marxismo, no fue entendido por los marxistas estatales del PECUS, que tenían una visión bastante dogmática del marxismo, y Vygotsky fue de los autores que sufrieron, que fueron silenciados en esta ruta estalinista. Por tanto, desconocido para el socialismo, por el bloqueo estalinista, desconocido para el capitalismo, por el bloqueo capitalista, Stalin es descubierto en el mundo en la década del 50. Y hoy en día es una de las escuelas psicológicas más potentes, con mayor poder explicativo de cómo se produce el desarrollo de los procesos psicológicos, cognitivos y de aprendizajes en el ser humano. Me voy a ir rapidito. Voy a ir dando como tics. ¿Sí? De los aspectos, digamos, neurales de Vygotsky, después podemos... Los que son nuevecitos conmigo, por primera vez en mis diplomados, porque los que llevan varios diplomados y hablo ya saben, los otros no. Por eso voy a tratar de ser muy delicado, porque tenemos gente nueva por acá. Primer elemento fundamental de Vygotsky. Vygotsky nos dice, o Vygotsky diferencia las funciones psicológicas, las diferencia primero en dos: funciones psicológicas superiores y funciones psicológicas inferiores. Eso hay que saberlo. Las funciones psicológicas inferiores son heredadas. O sea, el cerebro tiene funciones. La mayoría de las funciones del cerebro son, perdón, la mayoría no. El primer paquete de funciones del cerebro con que nace el cachorro del Homo sapiens son heredadas. El reflejo de dilatación de la pupila, el reflejo de succión, el reflejo de presión, el reflejo de Koch, el reflejo de Moro. Bueno, todo el paquete de reflejo que los médicos revisan cuando nace un niño son funciones psicológicas heredadas. Y si hay algún problema en uno de esos reflejos, ya empiezan los estudios, porque se supone que el niño tiene que nacer con todos esos reflejos listos para ser utilizados. ¿Sí? Entonces el bebé, usted le pone el dedo en la boca y empieza a succionar. ¿Por qué? Porque es un reflejo instintivo, genético, instalado en la especie para que él pueda succionar la leche del pezón de la madre. Si le pones el dedito en la mano, el dedito en la mano, él lo va a apretar. ¿Por qué? Porque él viene con un HAR instalado genéticamente, históricamente, de la necesidad de sujetarse con ambas manos de los pelos de su madre para no caerse, porque nosotros evolucionamos de una raza que estaba llena de pelos y los cachorros viajaban en las espaldas, arreguindados de esos pelos. Vygotsky le llama funciones psicológicas inferiores. O sea, las funciones psicológicas inferiores no se aprenden, se heredan. Son instintivas, son reactivas. Entre el estímulo y la respuesta no hay tiempo, la reacción es inmediata, porque biológicamente viene establecido así. Vygotsky habla de un segundo grupo de funciones psicológicas y le llama funciones psicológicas superiores a todo aquello que el hombre tiene que aprender, todo lo que es aprendido. Caminar, el lenguaje, todo lo que aprendemos en la vida social se constituyen como funciones psicológicas, Vygotsky le llamó superiores. Primer elemento importante, no se nace humano, se nace Homo sapiens. Lo humano se aprende. Lo humano es el resultado del aprendizaje de disímiles funciones psicológicas superiores. ¿Se entiende eso, amado Cruz? Hay un caso que lo pueden buscar en las redes. A principios del siglo pasado se encontraron dos niñas viviendo con unos lobos en la India. No se sabe cómo los lobos, en vez de comérselas, las proahijaron, las adoptaron. A una de las niñas le pusieron el nombre de Kamala, con K.
Si lo quieren escribir para que lo busquen en la red de la información. Y a la otra niña le pusieron el nombre de Amala. Amala y Kamala. Cuando rescataron a ambas niñas de la vida con los lobos, descubrieron que las niñas no hablaban. No hablaban. Las niñas gruñían y aullaban. Eso nos da un elemento fundamental para los estudios antropológicos del ser humano. Porque si tú crías un gato con un perro, el gato no aprende a ladrar, ¿verdad? Y el perro no aprende a maullar. Pero tienes una especie como el Homo sapiens que cuando nace y se va a vivir con lobos, aprende a aullar. Si se va a vivir con perro, aprende a ladrar. Interesante. Entonces dice Sartre, lo voy a decir en palabras de Sartre, el Homo sapiens nace indefinido. Somos la única especie que nace indefinida. Los pocos reflejos que heredamos no nos definen. Lo que nos define es lo que aprendemos después. O sea, el hombre nace indefinido, se define después. Y entonces pongan, nos define, fíjense, somos maestros, nos define el aprendizaje. El aprendizaje nos define. Y entonces usted puede agarrar a un niño mije que tenga 5 meses y se lo lleva para China y a los 15 años es un chino. ¿Sí o no? Y agarra a un niño chino de padres chinos, los padres más chinos que tú quieras, con los genes más chinos de los chinos chinos, y lo trae para aquí, para Oaxaca, y a los 15 años es oaxaqueño. La gente va a decir, ese oaxaqueño parece chino, pero es oaxaqueño, porque come como oaxaqueño, sufre como oaxaqueño, se enamora como oaxaqueño, camina como oaxaqueño, sus proyectos de vida son oaxaqueños, sus dolores son oaxaqueños, sus enamoramientos son oaxaqueños, todo oaxaqueño. Porque el hombre se define después de nacer. Nos definen las funciones psicológicas aprendidas, no las heredadas. Las heredadas son la base sobre la que se levanta la persona humana. Evidentemente necesitamos las heredadas. Necesitamos el cuerpo de Homo sapiens, el cerebro de Homo sapiens y todo esto, pero sobre esta condición biológica dada, porque Hortensia Ramírez, la condición biológica primaria es dada. Tampoco lo puedo decir así porque luego empezamos a debatir. Pongan dada y pongan entre comillas. ¿Por qué? Porque la biología del nacimiento también es afectada por el ambiente sociocultural. Porque si la madre es alcohólica, si la madre es pobre, el niño nace ya famélico, desnutrido, ¿sí o no? O sea, la condición biológica no es dada por la biología, es afectada por el ambiente que rodea al niño. Entonces Vygotsky se da cuenta que somos seres biosociales psicológicos. Lo psicológico es determinado por una especial dialéctica entre lo biológico y lo social. Ah, bien. Ahora, las funciones psicológicas superiores, que ya dije son las aprendidas, se aprenden en un contexto. El hombre tiene que aprender a ser hombre. Así lo pone. El hombre aprende a ser hombre. Estoy usando hombre en términos genéricos, con mayúsculas, para no estar diciendo como Fox. El hombre y la mujer, mexicanas y mexicanos. Tenemos que aprender a ser hombre. Lo humano se aprende, no se nace humano. Lo humano se aprende. No se nace mexicano, lo mexicano se aprende. Por supuesto que si viene un jurista, dice, no, sí se nace mexicano, porque ya para... Bueno, sí, desde el punto de vista legal y jurídico, pero desde el punto de vista antropológico, usted no nace ni mexicano, ni chino, ni nada. Usted nace, y después que nace, usted se define. Entiendan eso, porque no hay niños burros, eso es mentira. Ni hay niños inteligentes. El niño nace, y después de nacer, se define. Después de nacer, sigue una historia, y debuta. Como un niño problemático, un niño con problemas de aprendizaje. Debuta, pero ese debutar tiene una historia. Una historia. Ahora voy con la pregunta fundamental de Vygotsky.
¿Qué es lo que tiene que aprender el Homo sapiens para humanizarse? ¿Qué es aquello que tenemos que aprender para volvernos humanos? ¿Qué es lo que nos humaniza? ¿Qué es eso que nos saca de la animalidad reactiva? Bernardo Serra, porque me imagino que ustedes se dan cuenta que los animales viven la mayor parte de su existencia dentro del campo, el mundo de la animalidad reactiva. Los leones actúan como leones, reaccionan como leones, aprenden, pero el volumen de lo que aprende un león es poco comparado con el volumen de todo lo heredado. El león está definido antes de nacer como león en todos los patrones hereditarios, patrones de sexualidad que él va a repetir exactamente como su padre. El león no va a empezar a disfrutar de las leonas, eso no va a pasar. Él se reproduce como se han reproducido los leones en los últimos milenios. Eso no pasa con el Homo sapiens. ¿Qué es eso que nos expulsa del mundo de la animalidad? ¿Qué es eso que nos da entrada al mundo de lo humano? ¿Qué es lo que nos vuelve humanos? Y la respuesta la voy a decir en una palabra. Lo que nos hace lo que somos se llama cultura. ¿Qué es lo que el Homo sapiens aprende para ser hombre? Cultura. ¿Qué diferencia el niño chino del niño zapoteco? Cultura. ¿Qué diferencia el zapoteco del mixteco? Cultura. ¿Qué es cultura? Esto es una definición que he dado mucho, pero lo tengo que hacer porque hay gente nueva aquí. ¿Qué es cultura? Profe, la música. No, la música no es cultura. La música es una manifestación de la cultura. Profe, ¿y el teatro? Tampoco. El teatro no es cultura. El teatro es una manifestación cultural. Profe, ¿y la danza? La danza no es cultura. La danza es una manifestación de la cultura. Dejamos la palabra cultura como categoría para decir que cultura es todo lo creado por el hombre. Y es interesante porque se dan cuenta que es lo opuesto a naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Todo lo que el hombre no ha creado. ¿Y qué es cultura? Todo lo creado por el hombre. Entonces, ¿el mango es cultura? No, el mango es natural. Pero el dulce de mango es cultural. ¿La papaya es cultura? No, la papaya es natural, pero el nombre de la papaya sí es cultural. Porque aquí le llaman papaya, en Cuba le llaman fruta bomba. A lo mismo. Oye, ¿por qué los cubanos le llaman fruta bomba si es papaya? Es otra cultura. ¿Qué tú quieres? ¿Que le llamen igual que aquí? Para que le llamen igual que aquí tiene que ser la misma cultura. ¿Sí o no? Entonces en Cuba, tú le preguntas a una señora que está vendiendo medicina en la farmacia, oiga, doña, ¿por dónde yo tengo, por dónde cojo para llegar al parque? Aquí no puedes hacer esa pregunta porque la mujer se va a infartar, porque hay una diferencia fundamental en la cultura. El término coger en Cuba solo significa agarrar algo o seguir una ruta. Aquí en México tiene otras interpretaciones que pueden poner en un problema a la gente que se ponga a estar usando las palabras así, ¿no? Y yo en una vez, una conferencia que le di a niños, a padres de niños, yo dije, estaba hablando con padres de alumnos y dije, es importante que usted no se estén fajando delante de sus hijos. Y luego me llama la atención porque en Cuba fajarse significa entrarse a golpes, discutir, estar peleándose delante del niño, eso en Cuba es fajarse, pero aquí en México fajarse es besarse, abrazarse, esas cosas. Fíjense cómo de dos culturas que son tan cercanas, las palabras que se usan significan cosas muy diferentes. Entonces, quiero que entiendan que el ser humano se define dentro de una cultura, ¿no? Entonces, en Cuba la palabra güey no significa las cosas que significa aquí. En Cuba el güey es el marido de la vaca.
Y a nadie se le ocurriría decirle a otra persona, oye, güey, porque le está diciendo, oye, marido de la vaca. Y eso en Cuba no embona en la cultura cubana. Entonces, se dan cuenta que hay diferencias culturales importantes porque el lenguaje evoluciona de manera diferente dependiendo de la cultura donde estemos. Entonces, cultura es todo lo creado por el hombre, entendamos eso. Ahora pongan, cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual, porque el hombre crea cosas materiales, pero el hombre también crea cosas espirituales. El hombre crea zapatos, casas, mesas, sillas, ropa, pero también crea la amistad, el amor, la envidia, el chisme, a Vicentito Fox, ¿no? O sea, creamos cosas materiales y creamos cosas espirituales. Cultura es todo lo material y todo lo espiritual. La amistad es una creación humana. El amor es una creación humana. El odio es una creación humana. El egoísmo es una creación humana. No te vas a encontrar en el monte a un mono acumulando plátanos para él en lo que los otros monos se están muriendo de hambre. Eso no ocurre en la naturaleza. Los animales no hacen eso. Eso es una producción humana. Los hombres son los únicos capaces de acumular dinero para vivir bien mientras los otros no tienen que comer. Esa estúpida manera de ser, donde el egoísmo organiza y genera la pobreza, porque los pobres no son pobres porque no trabajan, son pobres porque hay gente que se queda con las cosas que se producen. Eso es una producción cultural humana. Eso no tiene que ver para nada con la naturaleza. Entonces dije, cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual. Ahora quiero hacer un pequeño apunte. Este apunte que estoy haciendo no viene de Vygotsky. ¿Sí? Pero bueno, Vygotsky no se va a quedar congelado ahí en el siglo XX, hay que traerlo a actualizarlo al siglo XX. El hombre ha creado cosas malas y cosas buenas. Creó el amor y creó la envidia. Creó la ambición y creó el altruismo. Creó el arte, la música y creó la guerra, las bombas. Miren lo que le acaban de hacer al hermano pueblo de Palestina. Entonces, hay un autor cubano que se llama Rigoberto Pupo Pupo y Pablo Guadarrama, son dos autores que me gustan mucho, junto con Fabelo, que es otro autor cubano que me gusta mucho, filósofos cubanos. Que ellos dicen que el término de cultura no debería englobar todo lo creado por el hombre, porque el hombre crea cosas buenas y malas. Por tanto, el hombre crea cultura y crea anticultura. Crea valores y antivalores. Todo aquello que el hombre crea que es negativo, debemos expulsarlo del concepto de cultura. Entonces ellos agregan, cultura es todo lo creado por el hombre, tanto material como espiritual, que dignifica la vida. Lo que agreda la dignidad de la vida, nosotros no le vamos a llamar cultura, le vamos a llamar anticultura. Y la escuela no debe llevar a sus aulas la anticultura, sino la cultura. Por tanto, la escuela no debe dar entrada al egoísmo, ni a la avaricia, ni a la ambición, ni al individualismo. Sin embargo, lo hace a través de los exámenes. Hay muchas formas de la escuela que son individualizantes, donde se premia al sujeto individual y no se premia el impacto colectivo del hombre, el impacto del hombre en la vida de los demás. Entonces, ¿qué hace al hombre hombre? La cultura. Y la anticultura. Porque tenemos personas que se dedican a asesinar a otros. Fíjense que es interesante porque entonces decimos que la anticultura deshumaniza y la cultura humaniza. La anticultura nos regresa al mundo de la animalidad, al mundo de la barbarie. La cultura nos eleva por encima del mundo de la barbarie, de la masacre, de la matanza, de la insensibilidad. Cuidado porque el gato negro se sube. O sea, pen para ver. Hasta aquí me voy explicando, ¿verdad? Bien. Visto así. Ahora tienen que poner otro elemento fundamental, que tiene que ver con la psicología de Vygotsky, pero tiene que ver con la sociología.
El hombre aprende la cultura en dos contextos fundamentales. El primer contexto en el que el hombre se instala en la cultura, internaliza la cultura. Me encanta esa palabra de Vygotsky. Porque en la filosofía marxista decimos que es subjetiva la realidad. Y Vygotsky dice internaliza la cultura. Lo que está afuera lo mete adentro. Y una de las cosas que internaliza es el lenguaje. Mete dentro el lenguaje que está afuera. ¿Sí o no? Los valores. Estoy en clase. Aquí los dos. Porque el gato se va a subir y va... En silencio. Entonces, la cultura se internaliza primero en el plano social, y ahí se habla de educación en sentido amplio. La educación en el plano social, la socialización. Lo que el niño aprende en la calle, en el parque, en el río, con los amigos, en el proceso de socialización. En el proceso de socialización, que nadie planifica. Vygotsky dice que el niño desarrolla las funciones psicológicas superiores rudimentarias. Y les llama rudimentarias. Los rudimentos de la cultura el niño los adquiere en el proceso de socialización. Y Vygotsky nos dice, hay otro espacio en el que el niño adquiere la cultura, que es la escuela, la escolarización. Y a las funciones psicológicas que desarrolla en la escuela le llama funciones psicológicas superiores avanzadas. Vaya, para que no piensen ustedes que, porque hay gente que dice, pero hay que desescolarizarse, hay que acabar con las escuelas. A ver, en la escuela se desarrollan cosas que afuera no se desarrollan. Vaya, para que quede claro de una vez. Hay aprendizajes escolares que no se desarrollan en el proceso de socialización. Usted no aprende gramática platicando con la señora del mercado. Para aprender gramática hay que sentarse a estudiar gramática. Usted no aprende lógica platicando con el lechero, ni con el carnicero, ni el panadero, ni el tortillero. Para aprender lógica hay que ir a la escuela. Tener un maestro que te enseñe lógica, escolarizarse. Los procesos de aprendizaje en la escuela, dice Vygotsky, reestructuran el proceso del pensamiento del hombre, cambian el pensamiento. Ese pensamiento fundamentalmente empírico, al llegar a la escuela, se convierte en un pensamiento de tipo científico, abstracto, generalizador, categorial. El pensamiento que desarrolla la escuela es un pensamiento categorial. Esto hay que discutirlo con claridad, porque hay compañeros que dicen es que no hace falta que los muchachos vayan a la escuela, las cosas. ¿Qué enseña la escuela? A ver, ¿qué enseña la escuela que el niño tiene que ir a la escuela? Bueno, yo quisiera ver que alguien me explique dónde aprende un muchacho a argumentar sus ideas. En la panadería. Necesita un maestro que al menos tenga nociones de oratoria, de lógica, para que lo enseñe a argumentar. Ah, bueno, si los maestros no están preparados y no lo hacen, ya eso es otra discusión. Yo lo que estoy diciendo es que la escuela, en la lógica de Vygotsky, desarrolla funciones psicológicas que no se desarrollan en el proceso natural de socialización. Ahora voy a poner diferencias, para que vean diferencias clave. Primero, en el proceso de socialización se desarrolla el pensamiento empírico. En el proceso de escolarización se desarrolla el pensamiento científico. No son lo mismo. Segundo, en el proceso de socialización se aprende el lenguaje hablado. En el proceso de escolarización se aprende el lenguaje escrito. Y si alguien piensa que escribir es igual que hablar, que se sienta a escribir un ensayo para que se dé cuenta que escribir implica desarrollos neuronales totalmente diferentes a hablar. La señora puede estar 3 horas hablando en el mercado, la sientas a escribir 3 hojas y cuando llega a la mitad de una hoja se le acaba la pila, ya no puede. Y escribe mal, sin coherencia, sin congruencia, sin sentido, porque escribir es una función psicológica superior diferente a la función de hablar. Eso tiene que estar claro, me imagino. En el proceso natural de socialización se desarrolla la memoria voluntaria. En la escuela se desarrolla memoria lógica.
Por eso Albert Einstein decía, yo prefiero mejor un cachito de lápiz que una buena memoria, porque Einstein tenía memoria lógica. Y él no se acordaba de las cosas, pero las deducía. Y ya. Su memoria era fundamentalmente lógica. Y a veces me dicen, ay, Miguelito, qué mala memoria tú tienes, porque yo no recuerdo dónde dejé las llaves. Pero los aspectos de esta conferencia no se me olvidan. Porque recordar dónde está la llave es una memoria diferente a acordarme cuáles son los principios fundamentales de la escuela histórico-cultural. Una es un tipo de pensamiento científico con una memoria lógica estructurada que yo la puedo deducir. Y otra es acordarme dónde rayos dejé la llave. Que por supuesto, totalmente de acuerdo que olvido constantemente dónde dejé la llave, dónde dejé el lápiz, dónde dejé la carpeta. Todo se me olvida porque yo estoy en otra cosa, mi pensamiento está en otra cosa. Pero son memorias diferentes, cuidado, no es que estés envejeciendo, ni que te queden 2 años de vida, ni nada de eso. ¿Verdad? No, yo voy a vivir bastante. Hasta aquí tenemos una clasificación. Funciones psicológicas primarias, las heredadas, funciones psicológicas superiores. Y las funciones psicológicas superiores se clasifican en 2. Funciones psicológicas superiores rudimentarias y funciones psicológicas superiores avanzadas. Y entonces aparece el primer principio de Vygotsky, que dice, todas las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico y cultural. Interesante. Vygotsky lo deja claro. Todas las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico y cultural. Me voy a detener en lo histórico-cultural, porque a veces lo decimos así y ya. No, hay que sentarse a discutirlo. Estoy en clase. Miguel, dame un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Qué significa histórico-cultural? Pues cuando tú me dices a mí, el niño tiene problemas de comprensión lectora, ¿qué me estás diciendo? Que el niño tiene problemas en una función psicológica superior, que no ha podido internalizar, no la ha aprendido, no nació así. ¿Qué significa? Entendamos, en primer lugar significa que las funciones psicológicas superiores tienen una historia. O sea, si tienes a un niño delante que no le gusta la matemática, eso tiene una historia. La matemática no es un chocolate que el niño diga, ay, qué rica, dame más, yo quiero más. No, 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 no. Es que detrás de un niño que no le gusta la matemática hay una historia. Maestros de matemática que lo maltrataron, no hubo buenas explicaciones, no hubo buenos niveles de ayuda, el niño fue dejando deudas de aprendizaje, veía que los demás avanzaban y él no, y empezó a desarrollar con la matemática una relación de rechazo, un desafecto. Por eso Vygotsky nos dice, las funciones psicológicas superiores tienen un origen histórico y cultural. ¿Tienes un niño que lee? Eso tiene una historia y una cultura. Detrás de eso hay una cultura y una historia. ¿Por qué Peña Nieto no se acordó de 3 libros en la Feria del Libro de Guadalajara? Eso tiene una cultura y una historia. No es que Peña sea el más anormal de los mexicanos. No, es que Peña vive en un país donde leer no era algo prioritario. Aquí nadie, digamos que una gran parte de la población no lee. ¿Por qué? Bueno, compañeros, porque al capitalismo no le interesa que la gente lea. Si la gente se pone a leer, se suicida el sistema, porque entonces la gente quiere conciencia y se acabó la dominación. Leer no es una prioridad para el sistema capitalista. Entonces Peña, mucha gente se reía de Peña, adoptando una posición burguesa, idealista y fifí. No te rías de Peña. Peña es el resultado de una historia y de una cultura. Y él no tiene responsabilidad individual, él sí tiene responsabilidad individual dentro del contexto histórico que le tocó vivir. También tenemos maestros que no leen y son maestros. Y los juzgo, no, es que ellos viven en una cultura y tienen una historia dentro de esa cultura. Y aquí la tradición, aquí el jaripeo es tradición, la lectura no.
En las fiestas de los pueblos no hay concursos de oratoria, no hay espacios para teatro, no hay espacios para debates de libros, nada de eso. Es mezcal y brincar a la orilla del toro y comer. Se acabó la fiesta y el otro año la fiesta igual. Nosotros tenemos todo un sistema de tradición colonizador que fue pensado por el colonizador para que fuéramos un pueblo sin conciencia, sin cultura, sin lectura, sin aprendizaje. Porque evidentemente fuimos concebidos por ello como esclavos, ¿no? Bien. Entonces, el primer principio de Vygotsky es: todas las funciones psicológicas tienen un origen histórico y cultural. Por tanto, cuando el maestro tiene un niño en el aula con ciertas características que le preocupan, lo primero que tiene que estudiar es su familia, para ver cuál es la cultura familiar que está produciendo eso. Y después su historia. Por tanto, ahí hay una diferencia entre diagnóstico y ACR, análisis crítico de la realidad. El análisis crítico de la realidad es vygotskiano. Porque a veces el maestro viene y te dice como diagnóstico: tiene un problema de comprensión lectora. Hoy mismo, conversando con un amigo, me dijo que en una maestría o un doctorado, ¿no?, habían dicho que un problema fundamental en la escuela era la comprensión lectora. Ya cuando alguien me dice que en mi escuela hay problema de comprensión lectora, yo me doy cuenta que no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo los maestros van a tener problemas de comprensión lectora? Si le doy los 3 cerditos, ¿los comprenden? Bueno, pues los 3 cerditos sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque la comprensión lectora tiene niveles. Entonces, ellos no tienen problema en la comprensión lectora a nivel literal, de textos, de cuentos infantiles. No. Ellos tienen problemas cuando leen a Sartre. Ah, ya me estás especificando. El problema de ellos es cultura filosófica. No saben filosofía. Cuando leen un filósofo no sabe qué rayo está diciendo, porque está usando categorías filosóficas que ellos desconocen. Porque la comprensión lectora no se puede juzgar al margen de la relación entre el sujeto y el texto que se está leyendo. ¿Me estoy explicando, Omar? Y a eso agregarle que la comprensión lectora tiene niveles: el nivel literal, el nivel diferencial, el nivel analítico y el nivel crítico. Bien, lo que quiero que quede claro con Vygotsky es: toda situación de aprendizaje que se dé en el aula tiene detrás una historia y una cultura. El niño no porta un problema de aprendizaje, el niño expresa una condición social. Interesante. El niño no tiene un problema, el problema lo tiene la familia, la sociedad y el maestro. El niño tiene una condición como niño. Eso fue lo que le dieron, ¿no? Eso fue lo que aprendió. Lo que le van dando, él lo va agarrando, lo va agarrando, lo va metiendo, lo va metiendo, lo va metiendo. Y va generando una... Pavel, ven acá. ¿Cuánto es 5 por 5 más 5? 5 por 5, 30. 30, correcto. Eso no es que sea inteligente. Eso es que es lo que lo rodea. No tiene televisor y está ahí todos los días el papá, y entonces el niño va que va. Entonces cuando llega a la escuela, la maestra dice: ¡ay, qué niño más inteligente! No, no es un niño inteligente. Según Vygotsky, detrás de cualquier condición que tenga el niño hay una cultura y hay una historia. El niño no expresa nada. Va a decir: ese es un niño que merece un 10. No. Las calificaciones son absurdas. Ese es un niño que tiene ciertas condiciones. Desayuna, almuerza, come, tiene cama, tiene familia, tiene un padre, una madre. El otro, vaya, tiene una madre que tiene 2 doctorados, el papá tiene un doctorado. Por supuesto, tiene una condición familiar y tiene una historia, y eso permite que el niño tenga una condición. Pero cuando te llega el otro niño, hijo de un campesino que emigró y la madre está sola con 4 muchachos haciendo tortillas para no morirse de hambre, ¿tú crees que va a tener lo mismo? No, ahí hay otra cultura y hay otra historia. Por tanto, el análisis crítico de la realidad es descubrir cuál es la historia y las condiciones culturales que están detrás de cada manifestación concreta de cada niño en la escuela, para no terminar juzgándolo, porque termina el niño siendo reprobado por una condición histórica que él no determinó, que él no escogió. Además de pobre, lo reprueban. Por eso me gusta Vygotsky, porque Vygotsky ubica al sujeto en un contexto y empiezas a comprender de dónde viene la problemática escolar. Porque lo más simple es decir: el chamaco tiene problemas de aprendizaje.
de comprensión lectora o de aprendizaje de la matemática, este niño. Y llamar a la mamá para darle queja. Y todavía llaman a la mamá campesina, que no estudió, para decirle que el muchacho tiene problemas en matemáticas. ¿Y la mamá qué va a hacer? Lo único que ella sabe hacer es agarrar la chancleta porque le hicieron pasar una pena y dar 4 chancletazos al pinche chamaco y decirle que le eche gana. Como que gana si el muchacho no tiene quien le enseñe. La maestra lo que da es queja. Y si quieren anoten ahí como parte del tema de hoy. La escuela no está para dar queja, está para dar soluciones. Si usted llama a un papá, no de queja, de orientaciones. ¿Qué es lo que el papá tiene que hacer para ayudar a ese niño a salir de la situación? ¿No es así, Amado Cruz? Porque ¿para qué rayo le das queja a un papá que no sabe pedagogía, ni didáctica, ni psicología? No estudió, él no sabe. ¿Qué le vas a decir que haga? Que le explique. Él no sabe, no conoce, está viendo a ver cómo no se muere de hambre él y sus hijos. Entonces la escuela vygotsquiana es una escuela fundamental. Bueno, la base fundamental filosófica de Vygotsky es Marx, es el marxismo. Vygotsky es el primer gran marxista de la psicología. Entonces dije, el primer principio, todas las funciones psicológicas tienen un origen, superiores tienen un origen histórico y cultural. Ya saben lo que quiere decir histórico. Histórico son varias historias, no piense que es una sola. La historia ontogenética, la historia del niño. La historia filogenética, la historia de la especie. La historia de la colonización. Son varias historias superponiéndose. El segundo principio de Vygotsky es este es más delicado todavía. Todas las funciones psicológicas superiores existen en 2 planos. Fíjense qué explicación más interesante de este señor. Nos dice, primero existen en el plano externo al sujeto y después en el plano interno. O sea, los valores primero están afuera y el niño los internaliza. El conocimiento de la matemática primero está afuera, el niño lo internaliza. Los sentimientos primero están afuera, el niño los internaliza. ¿Por qué creen ustedes que a los jóvenes hoy les gusta el reggaetón? Ellos no escogieron eso. Esa es la propuesta cultural de las grandes televisoras y de las grandes cadenas de radio al servicio del proceso de subculturalización del capitalismo. Ellos construyen todas estas producciones culturales para robarles a los muchachos y lo vuelven y a través de películas, a través de seriales, a través de novelas, a través de esto, personajes y bam, 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 y se vuelve cultura de los jóvenes. Eso no vino de adentro. Eso viene de afuera. Y Vygotsky utiliza una palabra para decir que lo que está afuera entra. Le llama, y esa palabra, anótenla, que es la palabra internalización. Por tanto, cuando vean a un niño ejerciendo un acto de violencia, pregúntense de dónde internalizó la violencia. Porque él no nació violento. Hay quien prefiere decir de dónde la aprendió, que está correcto. A mí me gusta decir de dónde la internalizó, porque el término internalizar deja claro que eso que él hoy está manifestando como algo formado, en algún momento estuvo fuera, en el campo de las relaciones interpersonales. Y remato con esta idea. Los procesos de aprendizaje cultural se dan de lo externo a lo interno. De lo externo a lo interno. Voy a decirlo ahora con otras palabras, pero tiene otra connotación. El desarrollo y el aprendizaje se da de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Interesante.
de la relación con el otro a la relación conmigo. Qué interesante. Porque a veces te dicen, tienes que amarte a ti mismo. Es ridículo, ¿no? Que yo, ay, Miguelito, cómo me amo. Ay, Miguelito, yo soy la persona que más se ama. Eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque Vygotsky dejó muy claro y ha sido probado que el desarrollo se produce de la relación con el otro a la relación con uno. O sea, tú no te amas amándote, tú te amas amando al otro. Es de la relación con el otro a la relación contigo. El modo en que tú tienes de relacionarte contigo es el modo en que se relacionaron contigo los otros. Una madre que te amó, un padre que te amó, que te apapachó, que te abrazó, vas a tener una autoestima fuerte, porque tú te vas a amar, te vas a querer, te vas a apapachar. ¿Por qué? Porque en tu formación ontogenética, eso fue lo que se te dio del plano externo, cultural, de las relaciones humanas. Se te amó, se te quiso, se te socorrió, se te apapachó, se te protegió, crece fuerte y después tú te amas, te quieres, te apapachas, ¿no? Pero hay gente, no, apapáchate y nadie te quiere. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo puede aprender el pobre a amarse en un sistema capitalista que lo empobrece, que lo excluye, que lo odia? El capitalismo genera un problema. Por eso me encanta el libro de Erich Fromm, Psicoanálisis de la Sociedad Moderna, porque Erich Fromm dice, en la neurosis del capitalismo, aquí todos estamos neuróticos. No es posible estar sano en este sistema. Un sistema que se basa en el egoísmo, en la ambición, en empobrecer a seres humanos que delante de ti te piden limosna y tú le dices, quítate. Produce gente enferma, gente egoísta, gente aislada, gente solitaria. La soledad es el resultado de una educación social del capitalismo. Me dice una alumna, ay, profe, yo me siento tan sola. Digo, hija, no sé cómo es que tú haces para sentirte sola, porque somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta. No sé cómo. Hay que esforzarse para sentirte solo. ¿Cuál es el origen básico de la soledad? El egoísmo, la ambición. Hija, ¿y no tienes un vecino a quien regalar? No, mis vecinos son unos chismosos, no los soporto. Y una abuela que vaya, no, mi abuela siempre está hablando mal de mí, ¿no? Y no tienes un gato, ay, los gatos me... O sea, ese vivir para uno solo forma un sujeto enfermo, alienado, enajenado, incapaz de sentir que el otro está ahí a su orilla, solicitando una ayuda. Y todos estos errores es porque no hay una teoría, porque tú, a cualquiera que te diga, tú tienes que amarte a ti mismo, pregunta, ¿en qué teoría te basas para eso? Dime qué autor, fundamentame eso psicológicamente. ¿Cómo un niño aprende a amarse a sí mismo antes de amar a su hermano? Por eso Vygotsky me parece a mí muy claro cuando dice, las funciones psicológicas superiores existen en dos planos. Primero en el plano externo y después en el interno. O sea, el hombre viene influido ¿desde dónde? Desde afuera, desde el plano cultural. ¿El hombre logra una autonomía? Sí, el hombre logra una autonomía. Ya yo, aunque a usted no le parezca, yo me baño solo, me rasco solo. Yo me considero un sujeto autónomo, incluso en el plano cultural. Me leo autores, produzco mis propias ideas, tengo un pensamiento, no sigo a nadie así. Yo ya he logrado yo tener una independencia, incluso en el plano cultural, que me permite producir el sentido propio de la cultura que está afuera. El niño tiene que ser educado para eso. Si no lo educan para eso, no lo va a desarrollar. Es un problema grave que tiene la escuela, que la escuela educa al niño en dar respuestas a preguntas que ya se concibieron. No educa al niño para que el niño produzca sentido, para que el niño encuentre un sentido a la existencia, un sentido a las cosas que están en el proceso de escolarización. Bien, entonces dije, el aprendizaje viene de lo externo a lo interno, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Y ahora pongan el tercer par de categorías, de lo social a lo individual. Para la sociología, de lo social a lo individual. Para la psicología, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. Para la pedagogía, de la relación con el otro a la relación conmigo. Por tanto, el maestro no solo tiene que planear la clase, tiene que planear las relaciones que se van a establecer con los niños en el aula. Y eso, desgraciadamente, queda fuera del ojo de la pedagogía y fuera del ojo del peteo. Es más importante planear qué relación van a establecer los niños en el aula.
para el proceso de formación de valores. Porque me dicen, yo quiero hacer un proyecto de valores. ¿Cómo tú organizas la formación de valores de los niños? ¿Dándoles discurso? No, organizando las relaciones que se establecen en el aula. A ver, Amado Cruz, ¿tú estás bien en matemáticas? Sí, profe, te vas a sentar con Herrera Peralta, que tiene problemas en matemáticas. A partir de hoy tú lo vas a ayudar, tú eres su asesor, todos los días. Es que estoy instalando un tipo de relación. Luego viene la mamá de Amado. ¿Por qué ponen a mi hijo a explicarle a ese Herrera que estudie? Mejor mi hijo que avance, porque nos han educado en un egoísmo banal, superficial. Que los mismos padres dicen, por favor, ahí lo tiene maestro, si hace falta chingueselo. No te dicen edúquelo para que sea mejor persona, no, chingueselo. Porque esa es la educación de la esclavitud que traemos, la educación conductista, la educación. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que tenemos que, según Vygotsky, bueno, según se deduce de Vygotsky, porque Vygotsky no lo dijo así como estoy diciendo yo? Como el aprendizaje se va a dar de la relación con el otro a la relación con uno, entonces es fundamental que nosotros planifiquemos el sistema de relaciones de los estudiantes en el aula. A mí me queda la mitad del tema, porque yo perdí 30 minutos hoy porque se atrasó la llegada de mi niño. Que yo lo tengo que ir a recibir los domingos, ya la subo. Pero vamos a cerrar para ir a unas preguntas, porque yo tengo que cerrar los domingos. Los domingos, sí, recuerden, cerramos a las 9. Sí. Rayando, porque tengo que dar de cenar y acostar a muchachos para mañana, que temprano me aparezco. Hasta aquí, y la semana que viene retomamos a Vygotsky y damos los elementos que me faltaron. ¿Está bien? Bien. Adelante, compañeras y compañeros, las preguntas.